Ujú. Muy bien, chicos, buen día, buen día. Hoy día tenemos nuestra cuarta clase, ¿correcto? Nuestra cuarta clase de literatura. Como les había dicho, anticipándole, para este semestre no vamos a tener exposición, ¿ya? Del curso de literatura, no va a haber exposición. Ya voy avisando. Lo que la otra semana vamos a hacer es como un cuestionario. Vamos a resolverlo entre todos, ¿ya? Y quiero que estén participativos, una repasadita, ¿ok? ¿Ya? Voy a ir viendo con Morales, ¿ok? Quién va respondiendo, todas esas cositas, ¿ya? ¿Ok? Bien, vamos a compartir la pantalla para que vean su clase de una vez, ¿ya? El día de hoy vamos a tocar el tema del romanticismo peruano, ¿ya? Ahora están compartiendo, es un ratito que cargue la señal. Ujú. Vamos por aquí. Word. Este archivo ya está en sus, ya está en su Classroom, ¿ya? Ya está el archivo de la clase en Classroom, está el acceso para la tarea, todo, todo. Ahí está nuestra clase de cuarto bimestre, ¿ok? La cuarta clase, el tema de hoy es el romanticismo peruano, es una corriente literaria. Lo que hemos visto anteriormente también son corrientes literarias que cada cierto tiempo aparecían, ¿no? Aparecen, ¿ya? A ver, bajamos. Bien, el romanticismo peruano, vamos a ver, ¿ya? No puedo, no se puede quedar ahorita acá. Si cambio, por ejemplo, esto, no me permite, a ver, vamos a bajarlo esto, no se puede. Ya. Quiero verlos ahí conectados, que vayan mirando, algunos están avanzando. Miren lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Atentos. Mientras que vamos leyendo, voy preguntando, van participando, ¿ok? Y los datos importantes, ¿ok? Que vean acá, hay que resaltarlos, ¿ya? A ver, el contexto histórico de esta época, ¿no? De la corriente literaria del romanticismo peruano, ¿en qué contexto se da? Miren, esto data aproximado del año 1845, ¿ok? Que da con el gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? Es un periodo de estabilidad institucional y desarrollo económico, nos menciona aquí, ¿verdad? Se da mucho acá la comercialización del guano, ¿no? Que fue a partir del 1842, y aún se ve esa vigencia en este momento, ¿no? En el año 45. Lima se convierte, dice, en el único centro cultural peruano, ¿no? Empieza la cultura. ¿Y quién es el centro? Lima. Lima, ¿correcto? Esos son parte del contexto histórico cuando se forma la corriente literaria, ¿no? Del romanticismo peruano. Vemos acá ahora en qué el contexto literario, ¿no? Va a haber, mire, va a darse en una primera etapa, acá dice, ¿ve? La primera etapa, voy a ponerla con rojito. Va a haber una segunda etapa, chicos, ojo. ¿Esto para qué te sirve? Mire, y te da pautas, ¿no? Y acá hay una tercera etapa, ¿ya? Te da el tiempo, a ver, te da el tiempo. Vamos a subir. Vamos a sombrearlo también el tiempo. No estaba sombreado, no está sombreado en tu texto de clase que te he enviado, pero ahorita lo estamos haciendo. Y ya cuando tú tengas tu archivo, cuando hagas la tarea del día de hoy, por si acaso, es hacer mapa conceptual de la clase del romanticismo peruano. Y luego vamos a ver de la vida de la biografía de Augusto Salaverry, ¿ya? Primero, seguimos acá. Entonces, vemos que el contexto literario son en tres partes, ¿no? Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Vamos a conocer un poquito la primera etapa, cómo se inicia, ¿no? Dice más o menos entre los años 1848 al 1858, aproximadamente 10 años, ¿verdad? Dice, nuestros románticos se identificaron con los españoles rechazando la poética clasicista anterior. Entonces, los románticos, dice, rechazaban la literatura clasicista de los españoles, ¿no? Perdón, coincidían, ¿ya? A ver, aquí dice aparecen personajes importantes, mire. ¿Quiénes son? Justamente lo que vamos a ver hoy día.
Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Y Ricardo Palma, que no, mañana, en la próxima clase vamos a ver a Ricardo Palma, ¿ya? Y también tenemos acá otros importantes, Arnaldo Márquez y Manuel Nicolás Corpancho, ¿ya? Destaca, dice, el ideal romántico. ¿Cuáles son las características de esta primera etapa? Miren, destaca el ideal romántico separado de la vida social, ¿ok? Que es más interno, más íntimo. En esta etapa aparece la primera novela de la literatura peruana, El Padre Morán. Okay, es la primera, dice, novela de literatura peruana. ¿Cuál es la primera novela de literatura peruana, Antoinette? Antoinette, Miss, cuál es la primera novela peruana? El Padre Morán. Muy bien, ¿ve? El Padre Morán. Atentos, atentos. A ver, Leonel, ¿en qué año se da la primera etapa del romanticismo peruano? ¿Entre qué años se da la primera etapa de romanticismo peruano? 1848. Fuerte, fuerte. 1848, Miss. Muy bien, ¿ven? Muy bien. A ver, creo que mi volumen está un poco bajo. Ah, no, está alto. Ya. Son sus volúmenes, ¿ya? A ver, claro, correcto, ¿ya? Ahí están los datos y de ahí mismo estamos sacando las preguntas. ¿Ya? La primera etapa se da entre los años 1848 al 58, ¿correcto? La primera novela de literatura peruana, El Padre Morán, ¿no? Las escenas, dice, son escenas de la vida del Cusco, ¿ya? Dice de Narciso, escrita por Narciso Arestegui en el año 1848. Nicolás Corpancho monta su obra teatral, dice El Poeta Cruzado, en 1851, dice la pieza teatral con la cual se iniciaría el romanticismo en el Perú. ¿Okay? Hemos visto algunos datos importantes de la primera etapa. Vemos ahora en la segunda etapa. La segunda etapa, eh, la segunda etapa se da entre los años 1858 a 1860, ¿no? Aproximado 2 años. Acá nos menciona estos datos, ¿no? Los románticos se refugian en la intimidad, tocando la superficie del acontecer humano, mediante el artículo de costumbres, la sátira, o sea, entra un poquito de esto en su literatura, ¿no? Artículos de costumbres, la sátira, la ironía, eso lo incluye en su escrito romántico. Son representantes, ya, bien. Son representantes, un ratito chicos, ya. Entonces son son representantes de las obras, más en esta época de la segunda etapa, ¿ya? Son representantes las obras San Martín, ¿ok? San Martín, escrito en 1854, Enrique Alvarado, 1856, y Alfredo, dice, Alfredo el Sevillano, escrita por Luis Benjamín Cisneros, ¿no? Entonces acá vemos una característica de la segunda etapa de la literatura del romanticismo peruano, ¿no? Dice que sigue siendo íntimo, sigue siendo un romanticismo íntimo, pero incluye, dice, el acontecer de costumbres, incluye la sátira y la ironía, ¿no? En esta forma de escrito del romanticismo, ¿ya? Un representante de esta época, en estos años de la segunda etapa, Luis Benjamín Cisneros, ojo, ¿ya? De la primera etapa, representantes de la primera etapa, ¿será quiénes? Augusto Salaverry, Ricardo Palma, Arnaldo y Manuel Nicolás, ¿correcto? En la tercera etapa, dice, se da a partir, dice, de 1860. Esta es la tercera etapa del romanticismo peruano. ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Dice, el romanticismo peruano se liga al fracaso del proyecto liberal. Dice, se liga al fracaso del proyecto liberal. La sociedad es vista como un hecho corrupto, dice, ¿no? La sociedad es vista como un hecho corrupto y primitivo. Su producción literaria se orienta ahora, dice, cambia, ¿no? Se orienta ahora a la interioridad amorosa o a la sátira social. Ahora sí, ya no es tan íntima, sino ya habla a nivel social, del entorno, ¿ok? Dice, y no a la historia.
ni a ese horizonte paradigmático lleno de fe en la juventud que caracterizó su producción anterior, dice, ¿no? Aparece la novela Julia, dice acá. Aparece la novela Julia en 1860, dice, escrita por también Luis Benjamín Cisneros, ¿no? Entonces, acá, a diferencia de las anteriores, de la primera y segunda etapa, en la tercera etapa vemos que el romanticismo ya no es solo íntimo, ¿no? Sino eso social. Acá lo convierte un poco más social. O sea, habla más de los demás, se expresa un poco más del medio, ¿no? ¿Ok? En estas dos, ambas, ¿en qué coinciden? La primera y la segunda son íntimos, hablan de un romanticismo íntimo, ¿no? Pero se diferencia que esta es más es romántica, más clasicista, ¿no? Clásica. En cambio aquí ya incluye la sátira y la ironía. Y en esta última es más social, ¿correcto? Bien, a ver. Seguimos, vamos a conocer ahora, ratito. Vamos a ver ahora un poco, conocer de Carlos Augusto Salaver, ¿ya? Vamos a conocer su historia, su biografía, ¿no? Él es llamado también el ruiseñor de Chira, dice acá, ¿ven? Uy, mi perro, un ratito. Ya. A ver. Entonces, Carlos Augusto Salaverry dice que sus años de vida fueron desde el año 1830 al 1891, nos menciona acá, ¿verdad? Acá hay una fotito de él, ¿no? Se le llama también con el apelativo del ruiseñor de Chira, ¿no? Él nació, Carlos Augusto nació en Piura en el año 1830. Su padre dice que fue el caudillo Felipe Santiago Salaverry, ¿ya? Quien fuera general y el presidente más joven que ha tenido el Perú, ¿no? Su papá ha sido un presidente también del Perú, ¿no? Y se murió fusilado en Arequipa el papá. Su existencia, nació, ¿quién fue el general? Dice, su existencia se desliza entre cuarteles. A los 15 años, dice ya, él vivió también en los cuarteles, ¿no? En los 15 años ingresó al batallón Yungay, dice, a los 15 añitos. Su conducta temeraria y muy huraña, que es huraño, que no se, que no es tan amigable, por decirlo así, ¿no? No comparte mucho con los demás, es ser huraño, ¿ya? Entonces, por los que nos menciona acá, él es una persona un poco aislada, ¿no es cierto? Dice, su conducta temeraria y muy huraña, muy aparte, es imponente, ¿no? Guardaba una famosa semejanza con la de su padre, dice. Su vida sentimental la definió como un hombre romántico, que atraía los infortunios. Su vida romántica, a parecer, tenía muchos desamores, pues, ¿no? Pero también lo plasmaba ahí, ¿no? En sus escritos. La musa de sus poemas fue una dama llamada Ismena Torres, ¿ok? Fue su inspiración. Eso quiere decir cuando dice la musa, ¿no? Quien le da la inspiración. A quien puso el seudónimo de Silvia, ¿ok? En sus escritos él menciona a un personaje Silvia, la llama con ese nombre, ¿ok? Y su nombre en sí es Ismena Torres, ¿ya? En el año 1865, segundo dice la revolución iniciada en Arequipa por el coronel Mariano Ignacio Prado. Dice, luego sería diplomático en Estados Unidos, ¿ya? A ver, sería diplomático en Estados Unidos, Francia e Italia, dice, ¿no? Y vuelve al Perú hacia el año 1878. Y durante la Guerra del Pacífico defiende la política pacifista, dice, ¿no? De Francisco García Calderón. O sea, lo acompaña también acá al Perú, acompaña en este proceso, ¿no? Uh-huh. Y muere en París, nos menciona acá, muere en París en el año 1800, muere en París, ahí está,
Muere en París. Dice que muere en París en el año 1891, ¿no? Debido a la parálisis que lo agobiaba, dice, ¿no? Tenía una parálisis que ya era un poco inminente. Ouch, era un poco inminente su muerte, ¿no? A ver un ratito, bajamos esto acá. Vamos a ver sus obras, ¿sí? A ver, un 5, chicos. Un 5. Joshua, ¿puedes llevártelo? Ya no, ya no. A ver, un ratito. ¿Tenés acá? A ver, ya. Vamos a ver acá las obras de Salaberry, ¿ok? Lo hemos separado acá entre poesía lírica y el teatro, ¿ya? ¡Ay! Mi cáliz, ¡ay! Chiquitín. Abre. Ya. A ver. Bien, entre la poesía lírica tenemos estas principales obras, ¿sí? A ver, Albores y Destellos, ¿ok? Que denota una poesía lírica de producción, dice, patriótica y filosófica. Tenemos acá Diamantes y Perlas, ¿ok? Que son versos de gran sonoridad, dicen, donde toma el soneto como forma preferida. También en algunos versos afloran, dice, sus humos y su humor, acá sería su humor y su ironía, ¿ya? Ok. Tenemos la siguiente poesía lírica, Cartas a un ángel, ¿ok? Que su inspiración, dice, al servicio de la amada. Su poesía alcanza un esteticismo muy grande, dice. Sus versos son inspirados por Isimena Torres. Habíamos dicho, ¿no? Que él, en esta obra, por ejemplo, vamos a escuchar el nombre de Silvia, ¿no? A ver, ok. Dice, aquí encontramos el célebre poema Acuérdate de mí. Dentro de esta obra, ¿no? De la poesía lírica, Cartas a un ángel, van a haber varias poesías, varios poemas, y en el cual vamos a encontrar Acuérdate de mí. Acuérdense, acuérdense, ¿en qué obra de Augusto Salaverry está la poesía o el poema Acuérdate de mí? En Cartas a un ángel, ¿correcto? Ya. La siguiente obra, también tenemos acá, Misterios de la tumba. Llévatelo, toma. Ya. Tenemos acá, siguiente, Misterios, cuidado, mi cable, ya, listo. Misterios de la tumba, ¿no? Que es un poema filosófico. El poema muestra, dice, cómo el dolor de la vida que marcó su existencia lo volvió artista, ¿no? Siempre, por eso, mire, cuán bueno es lo malo voltearlo y convertirlo en algo productivo, ¿no? Entonces, él plasmó, y imaginemos que, y todo esto le ayudó también de una otra manera a votar eso, ¿no? Entonces, acá en este escrito se hace una reflexión sobre la muerte y el fatalismo que siempre impregnó su vida, dice, pues, ¿no? Por las pérdidas. Bien. En cuanto a teatro, obras teatrales, tenemos Atahualpa, que fue escrita en 1854, y El Bello Ideal en 1857. ¿Ok? Salaverry es considerado el más destacado de nuestros poetas románticos. En su obra resulta un profundo sentimentalismo, dice, ¿no? Y una gran melancolía, ¿no? Es muy romántico, uno de los románticos que a veces que sufren, es un poco así, se denota acá, ¿no? A ver. Y tenemos acá un fragmento, podemos explicar un poquito el fragmento de Acuérdate de mí, ¿no? Que les he dejado también, chicos, a ver, vamos a ver por acá si los veo, que les he dejado en el Classroom, está colgado también
el video, ¿no? De una declamación, justamente de este fragmento, ¿ya? Lo van a mirar. Me gustaría mucho que vean el manejo escénico, por decirlo así, que tiene la profesora que ha hecho esa interpretación, ¿no? Y puedes entender mucho mejor esa poesía, la intención de la poesía, ¿no? Que nos quiso dar Augusto Salaverry, ¿ya? Ya Dios mediante el otro año nos volvamos a ver allá en el colegio, pues, o nos conozcamos, porque en persona, ¿no? Ya nos conocemos este año, pues así virtualmente, pero no en persona, ¿correcto? O de repente me han visto, no sé, al costadito que estaba antes, ¿no? Pero ya hay muchos proyectos para el otro año, ya en presencial, ¿no? De repente también hacer nosotros mismos la declamación en clase, creación de una historia, un teatro, tantas cosas que se pueden hacer ya presencialmente. Virtualmente también la hemos podido haber hecho, pero yo sé que es un poco más complejo porque hay muchas cositas, ¿no? Que a veces hay carga, matemática, letra, etcétera. En cambio, cuando eso es presencial, de una u otra manera, en el mismo aula se organiza y se hace algo, ¿no? ¿Ok? Bien, eso sería ya un adelantito para lo que sería el otro año, ¿sí? Bien, vemos por acá. Seguimos viendo aquí. Acuérdate de mí, dice. El apasionado erótico, dice, sentimental, se muestra en cartas a un ángel, ¿no? Un ratito. Se muestra aquí en cartas a un ángel, dice. Un ratito, chicos, un ratito. Ya está. Ok. Dice, el apasionado erótico sentimental se muestra en las cartas a un ángel, la obra, ¿no? Donde dice la depuración antirromántica europea posterior al 1860 no logra borrar la actitud doliente del poeta que se coge a la poesía beckeriana, ¿no? De Becker. En el intento de plasmar un sentimiento en pocas palabras con la utilización del cuarteto de pie quebrado. Salaverry se expresa en pocas palabras el carácter romántico de su poesía. El poema empieza con un cuarteto plenamente beckeriano. ¿Okay? ¿Por qué beckeriano? Viene de él porque tiene como que las raíces de Adolfo Becker, ¿verdad? No sé si alguno han escuchado de Adolfo Becker. También es un poeta romántico europeo, ¿ya? A ver. Entonces, tiene esas características de él, ¿no? Tiene esa semejanza. Dice, no solo en el intento, dice, sino aún recogiendo un tema, el tiempo, dice, el poema de Sevilla, ¿no? Miren acá, es una parte del fragmento del poema, acuérdate de mí, dice. No, la forma, el expresar, chicos, también, a ver ustedes ahí en casita. Dice, oh, cuánto tiempo silenciosa el alma, mira alrededor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van, ni siente, ni siente los minutos cadenciosos al golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Es corto, pero mira cuánta intención romántica escribe, ¿no? Acá, mire. Aquí encontramos, dice, una meditación sobre el tiempo que transcurre dentro del poeta, cuyo sentimiento de soledad se va acrecentando. A ver, mire acá, claro. Acá dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo silencioso el alma a mi alrededor? Espera algo, ¿no? Y aumenta pues esa necesidad, dice, ¿no? Por eso dice que acá encontramos la meditación, el pensar, dice, sobre el tiempo que transcurre dentro del poeta, cuyo sentimiento de soledad se va acrecentando a lo largo de las estrofas. Un sentimiento de monotonía, a ver un ratito, un sentimiento de monotonía y de rutina llena el alma del poeta, pues ya no tiene importancia las horas que transcurren, el amor que la cadencia de los minutos se equipare con la cadencia del corazón enamorado, dice pues, ¿no?
En la última estrofa, dice, del poema, la desolación estará en sentirse solitario, perdido, buscando un imposible, ¿no? Hacer un nido entre dos inmensidades, el mar y el cielo. Escuchemos en la última parte, ¿no? Dice, oh, cuando vea en la despierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Acá ya habla de la soledad en la que se sumerge la persona, ¿no? La distancia. Cuando veas, ¿cuándo acá es acá? Cuando veas que una ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. O sea, le dice que está triste, lejos de esa persona amada, ¿no? Acá le expresa ese sentimiento de dolor, que claro, acá como nos decía, ¿no? Que se está solo. El poeta, en tono evocativo, reconstruye, dice, un paisaje marítimo. Claro, acá habla de la playa, de las olas. O sea, en el mismo poema es como un narrativo, tú estás describiendo, ¿no? Donde acontece el hecho. Si el poeta, en tono evocativo, reconstruye un paisaje marítimo. Un elemento romántico aparece claramente. La tristeza de la naturaleza refleja la tristeza del sujeto humano. La soledad del poeta equivale a la despierta playa. El recuerdo reiterado se equipara con el vaivén incesante de las olas. El ave solitaria representa al poeta que busca el nido de su amada, claro, a la persona, ¿no? Esa ave representa a la persona que está en busca de ese amor, que está lejos, distante, ¿no? Es una poesía muy íntima, muy personal, ¿no? Es parte de la primera etapa, ¿correcto? Ok, ¿qué voy a hacer, profesor, el día de hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Un mapa conceptual, chicos, del romanticismo peruano, de la primera parte que hemos visto, ok, del romanticismo peruano, entre el contexto histórico, ¿verdad? Ya luego vienen las etapas, la cronología de la primera, segunda y tercera etapa, ok, los puntos más resaltantes, y un mapa conceptual de la biografía y obras, de la biografía y obras de Augusto Salaverry. Ya, entonces en la biografía, en ese mapita tiene que ir algunos datos de él, ¿correcto? Y mencionar, no vas a poner todo, sino mencionas las obras de él, ¿no? Puedes poner datos importantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Y cuando menciones las obras y menciones acá Cartas a un ángel, entre paréntesis, no chiquito pones ahí, ¿no? Incluye el poema Acuérdate de mí, ¿no? Que es algo muy importante, que es también preguntita para la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, vamos a pasar a ustedes. Déjame de compartir. Un ratito. Ya está. Ahí está. Bien. Ok. Atentos, atentos. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Dos mapitas. No van a escribirme todo. No quiero que escriban todo y luego hacer la tarea. No, no, no. ¿Ok? Lean atentamente. Algunos imprimen, algunos de la misma pantalla lo ven. Entonces, rescaten lo más importante, como siempre hemos hecho en clases anteriores. Ustedes saben cómo yo he hecho mis mapas conceptuales, ¿correcto? Ya tienen una idea siempre, ¿verdad? Ya. Igual, hacen mapa conceptual del tema, ¿ok? De la primera parte, lo que es romanticismo peruano. Y en la tarea 2 es un mapa conceptual, pero de la biografía de Augusto Salaverry, ¿ya? De Augusto Salaverry, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Quién escribió o en qué obra está Acuérdate de mí? El poema Acuérdate de mí. A ver, ¿quién estuvo atento? Cartas del ángel. Cartas a un ángel. Muy bien, en la obra Cartas a un ángel, escrita por cualquiera, abra su micrófono. Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces ya saben, mira, son datos importantes que tenemos que rescatar cada clase, ¿ok? Luego con un repasito ya va a ser más fácil también, ¿ya? Brisa, por ahí tienes un gatito, ¿sí o no? ¿Sí, no? Atrás, mira lo que está que se mueve atrás de Brisa. Hay un gatito ahí atrás de Brisa, míralo, ¿ve? Tremendo.
Y por acá estaba con mis dos perritos. Con dos perritos. ¡Ay, qué rico su gatito! Es bebé, ¿no? Bebés. Ya está muy bien. Ha querido participar de la clase. Figuretes. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya saben, los dejo para que puedan avanzar de lo que hemos hablado, lo más puntual, entra a su mapita conceptual, ¿ya? Cuídense mucho, lo mandan su tareita. Ay, cuídense.